muchachos? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta primera sesión de esta clase. La asignatura es Promoción Internacional. Y digo primera sesión, lo hablo primera sesión con un servidor porque sé que anteriormente ya habían tenido un acercamiento con otro docente. Sin embargo, por diferentes circunstancias, yo he tomado las clases a partir de ahora y quisiera comentarles a rasgos generales qué va a suceder. La instrucción, por supuesto, es retomar las clases. He revisado los materiales que el profe ya les había hecho llegar. He leído los materiales de apoyo también que les había subido y considero que lo más prudente, lo más pertinente en este caso es, número uno, que se le dé continuidad a lo que el profe ya había comenzado. Y no solamente por lo que el profe ya había comenzado, sino también porque ustedes tengan certeza de que lo que se les está impartiendo, pues tiene una lógica, tiene un seguimiento, ¿no? Sin embargo, he decidido que vamos a retroceder un poco en ciertos aspectos en cuanto a ¿cómo decirlo?, en cuanto a las definiciones o en cuanto a los conceptos, para que yo esté también claro y que esté seguro de que ustedes van a contar con algunos elementos que para mí son, por supuesto, indispensables y que tienen que contar con ellos, ¿no? Pero bueno, en primera instancia, quisiera comentarles un poco acerca de mí. Mi nombre es Mauricio Regueira, voy a estar con ustedes durante estas semanas impartiendo la clase de promoción internacional. ¿Y qué me trae a este lugar? A mí siempre me gusta, de alguna manera, justificar mi presencia en las clases o en las asignaturas que me dan, porque bueno, yo mismo he sido un crítico muy mordaz respecto a mis docentes y creo que lo mejor es que ustedes sepan el por qué yo estoy de alguna manera soy apto para darles esta asignatura. Mi profesión, yo estoy formado en la ciencia política, soy politólogo de formación, cuento con una maestría en educación y me he desarrollado en el ambiente pedagógico, o por lo menos en la docencia, los últimos 10 años, ¿no? Descansé durante algún rato, pero en el tiempo, en la sumatoria, llevo ya 10 años impartiendo clases, un poco más tal vez, y 10 años que me ha permitido tener experiencias diversas y me han acercado a diferentes entornos educativos. Yo comencé dando clases en básica, hablando de educación básica en secundaria, después en media superior, hablando de bachilleratos, y por supuesto ya a nivel universitario y sobre todo también no solamente a nivel universitario, sino en el sistema abierto, lo cual pues me permite ya tener nociones respecto a cómo se manejan los tiempos y cómo se maneja el tema de los trabajos, etcétera, y creo yo que nos va a dar una cierta ventaja para que estos inconvenientes a los que ustedes se han presentado en esta primera etapa, pues los sorteemos sin ningún inconveniente, ¿no? Me dedico a muchas otras cosas, además de, por supuesto, la docencia. Soy consultor certificado por parte de INADEM, trabajo para proyectos de gobierno, desarrollo proyectos de manera personal, tengo un despacho de consultoría que se orienta a la parte administrativa y también a la parte política. Soy locutor de radio, tengo un programa los días viernes en Radio Independiente por internet y me dedico a dar cursos, talleres y conferencias, también habitualmente, respecto a muchos temas, pero me interesa mucho más el desarrollo humano. Y entonces es ahí donde yo espero que vean o si no una gran, si noten la diferencia, en el sentido de que a mí no solamente me interesa que sean doctos o que tengan el acercamiento con el conocimiento, con los conceptos, con las teorías, sino que también me gusta mucho el desarrollo humano. ¿Y esto a qué se refiere? No sirve de nada que nosotros formemos, y digo nosotros en las universidades, en las escuelas, formemos a licenciados en lo que sea, a ingenieros de cualquier índole, médicos, etcétera, si no son con una carga profunda de desarrollo humano, es decir, que estén educados también en valores, que lleven la conciencia
de la colectividad, justicia, etcétera, etcétera. Entonces, irán notando, yo espero que noten que mis clases, además de que van a ir con estos asuntos teóricos, también de repente notarán ciertas incursiones en la parte ética, en la parte moral. ¿Sabes? Bueno, vamos a comenzar. Les decía que me parece muy importante que comencemos con el tema de lo que es la mercadotecnia, porque es el antecedente, por supuesto, de la promoción. La promoción pertenece o es una herramienta del marketing, hablando del mix del marketing, del cual nos vamos a afianzar para poder llegar a los objetivos trazados dentro de la empresa. Ahora, tenemos que saber distinguir, primero, que mercadotecnia no es hablar solamente de ventas. Y esto es un error sumamente común en la gente. Cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de mercadotecnia, pensamos que estamos hablando de ventas. Y por supuesto que no es lo mismo, no es un sinónimo. Sí, la mercadotecnia tiene como consecuencia un incremento en las ventas, porque al final de cuentas se debe a que tenemos que cubrir necesidades también empresariales que tienen que ver con dinero. Y cuando yo tiene que ver con dinero, tiene que ver con incremento en las ventas. Por supuesto que esto incrementa el dinero, la entrada de dinero en alguna empresa. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la mercadotecnia? Tenemos que entender que la mercadotecnia es un proceso. La mercadotecnia no la podemos catalogar así como o podemos determinar un proceso, perdón, un concepto aislado. Tenemos que entenderlo como un proceso, y es un proceso social que nos permite satisfacer deseos, satisfacer necesidades. Y entonces aquí cuando comúnmente me preguntan respecto a esto, ¿cómo satisfacer deseos? Resulta ser que nosotros tenemos necesidades, ¿no? El ser humano tiene una gama muy amplia respecto a las necesidades, y hay necesidades que son necesidades básicas y van aumentando. Esto también lo pueden ver o lo pueden notar en la pirámide de Maslow, en donde las necesidades van desde las más básicas hasta las más sofisticadas, que hablamos ya de la plenitud, ¿no? Del desarrollo humano, de la satisfacción. Y entonces, cuando hablamos de deseos, tiene que ver también con parte de las necesidades, pero no un deseo tiene que ver con necesidad básica. Entonces, ponemos o pongo yo en esta imagen lo que me parece a mí que es lo más representativo respecto a la mercadotecnia, hablando del consumo, ¿no? De los consumidores, y es este estereotipo que tienen las mujeres de ser consumistas, ¿no? Por favor, no se me vayan a ofender, no lo hago con ningún afán de sonar machista o algo por el estilo, pero me parece que es un estereotipo sumamente marcado, ¿no? Y entonces tenemos los elementos que más están identificados con el consumo por parte de las mujeres, los zapatos. Entonces podemos ver una gama de zapatos ahí importante, en colores, tipos, etc. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, este proceso social tiene sus orígenes en el hombre primitivo, cuando todavía vivía en cavernas. Sí es cierto que era autosuficiente, pero poco a poco se fueron relacionando unos con otros, hasta que fueron creando pequeñas villas, pequeños aldeas, y donde se iniciaron las primeras formas de mercado. Ojo, el mercado como lo conocemos hoy en día va a aparecer muchísimo tiempo después, pero aquí ya podemos hablar de que empezamos a intercambiar, de alguna forma se comercializa. ¿Con qué? Con necesidades. El otro tiene lo que yo no tengo, y entonces yo puedo tener algo que él no tiene, y a partir de esta premisa podríamos hacer un intercambio entre ambos. Y entonces cuando nos encontramos, aquí por supuesto hay un ejemplo que es un ejemplo muy burdo, pero que nos dice qué es lo que podemos hablar. Por un lado, yo tengo algo que tú necesitas y entonces estoy dispuesto a intercambiarlo contigo para que los dos podamos estar satisfechos en nuestra necesidad. Por supuesto, las necesidades de aquel tiempo eran mucho más básicas de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Pero entonces, a pesar de que no existía el concepto de especialización, es decir, no había alguien que se especializara en algo en particular, los hombres se concentraban en producir lo que mejor podían hacer. Por eso, algunos se dedicaban a la cosecha, ¿no? A la siembra de las tierras, algunos otros podían criar ganado, otros elaboraban herramientas de manera que intercambiaban productos al final de estas producciones. Entonces, mientras unos tenían probablemente alimentos, los otros tenían pieles, algunos otros herramientas, y al final del día o al final del proceso se
pues se trataba de intercambiar estos elementos para que todos tuvieran satisfacción en sus necesidades. Y entonces aquí hay una pequeña caricatura cuando nos habla de en qué consistía el intercambio, ¿no? Cuando uno que tenía una cosa o quería una cosa que no tenía él o que no tenía el otro, entonces proponían un intercambio, ¿no? Una caricatura en donde alguien tiene un collar y el otro tiene un animal. Y entonces vamos a cambiar el collar por el jabalí, ¿no? Yo cambiar el collar por jabalí. Es muy burdo, sí, pero así. ¿Y por qué me refiero que es burdo? Porque por supuesto para algunos no se podría comparar el cambiar un collar con el cambiar un jabalí. Y justamente por este tipo de intercambios que parecieran injustos o que no son equilibrados, va a irse transformando el intercambio, el comercio, para que se logre equilibrar. Pero va a ser hasta la revolución industrial cuando el panorama comience justamente a cambiar. Vamos a entender que desde 1800 hasta el 1920, las empresas en Europa y en Estados Unidos ya mostraban una clara orientación a la producción. Es decir, solamente se producía lo que se necesitaba, pero ya existían empresas en las cuales se especializaban en producir algo en particular. Entonces decíamos, los intercambios eran como intercambios muy, ya no llamarlos injustos, pero sí muy disparejos, no equilibrados. Y entonces con el paso del tiempo la gente se va haciendo especialista en hacer algo. ¿Por qué? Porque surgen algunas actividades como son la fabricación artesanal de ciertos productos, y entonces esta forma de producir se va a ir heredando con el paso del tiempo y se van a hacer especialistas. Entonces va a llegar un momento en el que alguien habrá aprendido de generación en generación, es decir, va a ir heredando el oficio y entonces se va a ser especialista. Cuando llega la revolución industrial, entonces todo lo que se hacía de manera artesanal comienza a ser relegado, porque recuerden que la revolución industrial justamente es cuando explota la industria, cuando se da la automatización, ¿no? Lo que en ese momento se podía automatizar. Y entonces, cuando hablamos que las empresas americanas o norteamericanas, hablando de Estados Unidos, y europeas tenían una clara orientación a la producción, quiere decir que se dedicaban a producir. Y esto fue porque lo que se producía se consumía casi de manera inmediata. Y entonces era la manufactura la que determinaba las características de los productos, es decir, no tiene que ver únicamente con, no tiene nada que ver con la necesidad de la gente, sino que el que determinaba cómo era el producto era el productor, no el que compraba o el que adquiría, como es hoy en día. Aquella persona que dice que los productos tienen los precios o se determinan a partir del que produce o del que vende está equivocado. El que pone el precio y el que dice cómo se tienen que ser los productos es el consumidor, no el que produce. Por lo tanto, no era necesario comercializar para vender, porque si decíamos que todo lo que se producía se consumía de manera inmediata, entonces no era necesario comercializar, sino que únicamente se sacaba a la venta y era consumido de manera inmediata. Por lo tanto, el consumidor entendemos que no tenía tiempo, ni siquiera se daba el lujo de poder seleccionar la forma, el color. Tomaba lo que le pusieron enfrente porque era para satisfacer necesidades básicas. Entendemos entonces, o debemos entender, que la demanda superaba la oferta. Es decir, existía la creencia de que los consumidores preferían productos que estaban disponibles y que eran costeables. Es decir, que no querían algo que no fuera, como hoy en día. La escasez hace que los precios suban. En aquel tiempo no les importaba. Lo que les importaba en realidad era que, o lo que les daba consumir, eran productos que estuvieran disponibles, que fueran casi de manera inmediata. Yo tengo ahorita esa necesidad y entonces yo adquiero esto que es de manera inmediata, que lo puedo adquirir. Por lo tanto, la gerencia, si la podemos llamar así, debería de concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y de la distribución. No en la forma del producto, cómo mejorarlo, nada, no. Tenían que mejorar la eficiencia al momento de producir para que fuera mucho más rápido y por supuesto en distribuirlo, que fuera mucho más rápido. Recuerde que con la revolución industrial también la forma en la que se distribuyen los productos va a cambiar enormemente, porque estamos hablando que con la revolución industrial, la aparición del ferrocarril va a hacer que lo que yo vendía o lo que en ese momento se vendía en una región en particular, gracias al ferrocarril se pudiera trasladar. Y entonces se empiezan a abrir mercados diferentes. Y entonces ahora sí empezamos a entender el proceso de la comercialización.
Pero va a ser a partir del año 1920 donde la capacidad de compra se va a reducir al mínimo. Se van a crear y se van a desarrollar productos que luego se van a tratar de introducir al mercado. Muchos de esos productos no tuvieron éxito, es decir, se trató de mejorar tantos productos, de hacer algo tan sofisticado que no todos lograron llegar al mercado. Muchos se tuvieron que quedar en el proceso, no tuvieron éxito, no fueron vendidos, pero muchos otros sí tuvieron un gran éxito, aunque muchos de ellos también fueron éxitos, por supuesto que momentáneos. Y entonces, a partir de esto, es que surge el concepto de producto como lo conocemos hoy en día. En este concepto se plantea que los consumidores prefieren los productos que ofrecen, primero, la mejor calidad, el mejor desempeño y por supuesto características que estén o sean adecuadas a las necesidades de cada consumidor. Y que entonces la organización pueda dedicar su energía a mejorar continuamente sus productos. Y ahora sí, la especialización en todo su esplendor. Porque antes únicamente producía por producir, porque yo sabía que se vendía, pero a partir de que el producto toma estas características o de que empieza a tomar esta forma, entonces el que produce tiene que mejorar su producto, tiene que meterle características que la gente esté pidiendo, tiene que mejorar la calidad del producto y por supuesto el desempeño que va a tener para el consumidor. Es ahí cuando encontramos entonces las nuevas formas de comercialización. Es ahí cuando entonces decíamos la organización dedica toda su energía en la mejora de los productos. Hoy en día hay 1000 productos, nosotros conocemos, ahí tienen una imagen respecto a lo que estoy hablando, porque ya existe algo que también va a aparecer con lo largo del tiempo que se llama competencia. Hoy el mismo producto puede ser vendido por 2, 3, 4, 5, 10 marcas sin importar y entonces el consumidor ahora sí se da el lujo de poder decidir en función de muchas cosas, el color, la calidad, la cantidad, el empaque, muchas otras cuestiones que no solamente es el consumo por sí mismo, pero que le va a traer satisfacción en ciertas necesidades. Entonces aquí una representación en estas imágenes muy clara de lo que les estoy comentando. Bueno, los procesos de comercialización entonces fueron analizados por las universidades americanas. Harvard, por supuesto, el número 1. Al día de hoy, si nosotros queremos entender el proceso de comercialización, hablando en el mundo capitalista, por supuesto, Harvard sigue siendo la referencia más puntual. Es aquí entonces donde se ha ido desarrollando toda una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial. Hoy en día nosotros encontramos diferentes autores y diferentes teorías respecto a lo que es la comercialización y por supuesto al marketing, la administración, etc. Pero hoy ya dedicamos gran parte del tiempo en mejorar estos procesos sociales que nos permiten, o este proceso social que nos permite la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, de ciertas sociedades de consumo, etcétera, etcétera. Va a ser antes del año 1950 cuando se da un nuevo concepto para las ventas. En este nuevo concepto se considera que los consumidores nunca comprarán una cantidad suficiente de los productos si ésta no realiza una labor de ventas o de promoción a gran escala. A mí me gusta poner un ejemplo, permítanme ponerlo también. No a todos les gusta, pero vamos a poner el caso de una persona, no importa si es hombre o mujer, una persona que se siente sola porque no tiene una pareja, ya pasaron muchos años así, etc. Y entonces ante esta situación lo que alguien le propone es mejorar su condición. ¿Y cómo a qué se refiere mejorar su condición? Arreglarse un poco, cambiar de look, comprar ropa, etcétera, ¿no? Y una vez que esta persona se convence de hacerlo, cambia de look, se pinta el cabello, se compra un tratamiento facial, se compra ropa nueva, etcétera, 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 se encuentra ya dispuesta y lista para que lleguen las oportunidades para poder tener pareja. Pero suele ser que no quiere salir de su casa. Y entonces alguien le dice, pero ¿cómo quieres que te vean? Le dice, no, pues que vengan a mí, pero ¿cómo van a saberlo? Este ejemplo, aunque burdo, me parece a mí que nos trae a la mente lo que pasa con un producto. No importa lo que la organización haga, lo que la empresa haga, lo que el departamento mercadológico emprenda para mejorar las condiciones de un producto, no valen de nada si la empresa, la organización, no realiza una labor importante de ventas o de promoción y de promoción a gran escala. Se tiene que dar a conocer el producto. Es lo mismo que decíamos en el ejemplo.
Ya que estás listo, sal a la calle, que te vean, presúmelo. Y entonces, a partir de mediados del siglo pasado, vamos a entender la promoción. Vamos a ver en realidad lo que es promocionar un producto, los esfuerzos que hace una compañía o una marca por colocar en la mente del consumidor un producto determinado. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo? Está al revés, muchachos. Por supuesto, la Coca-Cola. La Coca-Cola es el producto estrella, el producto que nos pone el ejemplo de cómo se da el proceso de comercialización y por supuesto el proceso de marketing a nivel global. Al día de hoy, Coca-Cola sigue siendo el puntero a nivel mundial en campañas de marketing, campañas publicitarias y por supuesto de promoción. El concepto que dio origen al mercadeo o al marketing se da en 1950 en Harvard, en Theodore Levitt, que fue el de orientar los productos al grupo de compradores. Hablando de esto, se llama mercado meta, el famoso target, que los iba a consumir o usar. Junto con ello, se dirigen los esfuerzos de promoción de las masas, el mass marketing, por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer en ese momento. Ya existía el cine, el radio y la televisión, que ya venía empujando de una manera muy importante. Entonces tenemos que entender, como decía hace un momento, que a mediados del siglo es cuando va a aparecer la nueva forma de comercializar, las nuevas teorías, y con eso empiezan a aparecer los conceptos que le van a dar forma a lo que conocemos hoy en día como marketing. Entre ellos vamos a determinar qué es el mercado y por supuesto vamos a darle forma a las estrategias que van a permitirnos a nosotros como empresa llegar al mercado. Es así como va a surgir el concepto de marketing, que dice que el logro de las metas de la organización va a depender siempre de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta, y de esta manera proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que la de los competidores. Cada vez que yo tengo a una empresa que busca asesoría en cuestiones de mercadotecnia, lo que les menciono es que tenemos que buscar la forma de que creemos necesidades a la gente. Ojo, dije crear necesidades a la gente. Y así es. Cuando entendemos el marketing, tenemos que entender que el marketing nos va a llevar a lograr las metas establecidas por la empresa. Y las metas se traducen no solamente en el posicionamiento de mercado, sino que tiene que ver con las ventas. No sirve de nada que yo sea, como marca, el número uno en la mente de la gente si no me consumen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar con el paso de las clases de esto. Pero Marlboro, creo yo que todo el mundo conoce Marlboro. Hace aproximadamente 15, 20 años, no, yo creo que 15 años, Marlboro empezó a tener realmente una competencia dura en manos de Camel. Esto quiere decir que cuando Marlboro estaba en su apogeo, en la plenitud, no había una marca que le pudiera hacer frente a ellos. Y entonces hace 15 años, cuando empieza a existir esta proliferación de marcas, empieza a tener, si no problemas, pero sí ya algo que le hiciera un contrapeso a sus esfuerzos de marketing. Aunado a eso, a las leyes ya que salían a lo largo y ancho del planeta, en diferentes países, de acotar la intervención de este tipo de productos en la televisión. Hoy en día está prohibido anunciar cigarros en televisión, por ejemplo. En radio no recuerdo si la legislación ya lo contempla, pero en televisión sí, porque además es de una manera tácita. Entonces, lo que hizo esa promoción constante es que nosotros tuviéramos la marca en la mente. Marlboro llegó a ser la marca número uno en la mente del consumidor, no en México, a nivel mundial. Pero de repente, cuando surge las marcas alternas, hablando de Camel específicamente, a mí me tocó estar en un estudio de mercado, aquí en Puebla, en donde medían el éxito que estaba teniendo Camel en los jóvenes, en cierto sector de la población. Y entonces, cuando nosotros llegamos y les preguntábamos, preguntas filtro, llegábamos a la primera pregunta que nos daba noción de cómo estaba la situación en el mercado. Preguntábamos, dinos o dime 5 marcas de cigarros. Y entonces las 5 marcas de cigarro empezaban en la número 1, empezaban Marlboro. Seguíamos preguntando y Marlboro seguía saliendo a relucir en algunas de las preguntas, pero preguntábamos, ¿cuál es la marca de cigarros que tú prefieres? Y decían, Camel.
Y entonces esto se entiende. ¿Por qué? Porque Marlboro, a pesar de estar en la mente del consumidor de una manera tan férrea, tan afianzada, a pesar de eso había gente que prefería consumir otra marca de cigarros. Y entonces ahí es donde venía la preocupación de Marlboro. Lo que necesitaban hacer era incrementar las ventas y no estar únicamente o permanecer en el mercado. Tiene también una lógica, lo platicaremos después cuál es la lógica de estar en el número uno. Pero entonces, la organización lo que tiene que hacer es cumplir sus metas organizacionales en función de las ventas, etcétera. Pero también esto tiene que ser con un esfuerzo constante para que su producto satisfaga las necesidades específicas de un mercado determinado. Por eso, al hacer estas cuestiones de estudios de mercado, lo que nosotros detectamos son necesidades totalmente focalizadas para un grupo de mercado en específico. Y entonces la organización lo que hace es transformar su producto para que tenga todas las especificaciones que ese mercado en particular necesita, si es que lo quiero cautivar, ¿no? Que sea un mercado cautivo para mí. Por eso repito, el marketing, como el concepto que lo conocemos hoy, dice que el logro de las metas de organización depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y poder así proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que la de los competidores. Hoy en día, casi todo o casi en todos los segmentos hay competencia. Es así como en el nuevo siglo, hablando del siglo presente, el siglo XXI, el concepto de marketing se ha dividido ya en otras teorías como, por supuesto, el benchmarking, el marketing social, el marketing global, comunicación del marketing integrado, el merchandising. Ya hay un abanico de posibilidades respecto a la mercadotecnia que nos permite tomar decisiones o poner o emprender estrategias determinadas para poder llegar a nuestros objetivos, tal como lo marcan los grandes teóricos, que es llegar a los objetivos organizacionales. Bueno, voy a dejar de todas maneras estos conceptos. Investíganos, por favor. No quiero que sea un esfuerzo mayúsculo. Solamente, por favor, tengan en cuenta estos conceptos, apúntenlos para que los tengan pues presentes todos los días en lo que estamos viendo las clases, porque son conceptos que vamos a ir recordando, si no tácitamente, pero que sí van a ir inmersos en cada una de las clases o en cada una de las sesiones. Esta es una pequeña presentación únicamente con lo que quería recordarles, porque yo sé que ustedes ya lo saben, pero quería recordarles para que estemos muy conscientes de dónde vamos a arrancar. Tenemos que arrancar primero desde las bases de la mercadotecnia, del marketing, para poder seguir avanzando, porque vamos a llegar al punto del mix del marketing en donde nos determinan las 4 P's y en una de esas 4 P's se encuentra la promoción. Aunque la materia es promoción internacional, tenemos que conocer las 4 P's porque esa es la base fundamental de lo que viene ya más adelante en promoción internacional. ¿Ok? Bueno, aquí no hay interacción, es únicamente una presentación que les voy a dejar ya arriba, quiero que la chequen. Si hay dudas, hay un foro abierto, con toda confianza pueden ir ahí subiendo sus comentarios o sus preguntas, y el foro, el objetivo es que sea un foro. Es decir, no tengo que contestar yo. Si alguien hace una pregunta y alguien tiene la respuesta, con toda la confianza puede contestar. Y si alguien no está de acuerdo, pueden hacerlo. Ese es el objetivo del foro, que tengamos una interacción. Entonces voy a hacer un foro para que ahí hagan sus preguntas. Yo estoy pendiente de ello para poder contestarlas también, pero el objetivo es que ustedes mismos empiecen a nutrir estos elementos. Muchachos, pues bienvenidos. Esta ha sido la primera sesión. Más adelante voy a subir lo que resta porque solamente es una parte de lo que quería tocar. Vamos a entrar ya a materia de promoción del marketing. No se pierdan la siguiente clase. Nos vemos ahorita en un siguiente video. Gracias.